Hola, hola y bienvenidos a este primer tutorial de After Effects. Mi nombre es Pablo Serrano y los voy a estar acompañando durante toda esta travesía. Para los que ya conocen After Effects, les recomiendo se puedan pasar el primero o el segundo tutorial, ya que lo que vamos a estar hablando el día de hoy es de interfaz. Entonces, sí, algunos conceptos básicos. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Para eso lo primero es abrir nuestro After Effects y una vez que lo tengas abierto te va a salir esta pantalla de bienvenida. Esta pantalla no hay mucho que decir más que les vas a estar mostrando los proyectos que ya han estado trabajando y aquí también es donde van a poder abrir un nuevo proyecto. Entonces, si no tienen ningún proyecto que abrir, entonces le vamos a dar a nuevo proyecto. Una vez que tenemos nuevo proyecto, aquí está la magia. After Effects es usado mayormente para hacer animaciones en general y también para la parte de postproducción de muchas de las películas que actualmente nosotros vemos en la pantalla. Para esto, la interfaz, los que ya han trabajado con alguna otro software de la suite de Adobe, se le va a hacer un poco intuitivo este primer tutorial o este primer paso, o simplemente manejar un programa de Adobe. La primera ventana que tenemos es la ventana de proyecto. En ella vamos a tener cargado todos nuestros archivos. Ahí vamos a tener nuestras imágenes, nuestros videos, nuestros audios y composiciones principalmente, ¿no? Para importar material, fácil, aunque lo vamos a seguir viendo en otros tutoriales, importar archivos y ¡pum! Se nos abre la ventana a la cual queremos buscan los archivos y los seleccionan y se los llevan con ustedes. También otra de las formas es entrar al Finder, ¿verdad? Y buscar los archivos que ustedes quieran y arrastrarlos directamente a la ventana de proyecto. En esta ventana de proyecto también podemos encontrar formas de cómo organizar nuestro espacio de trabajo, sobre todo la parte de proyecto. Es muy importante para After o para cualquiera de los programas de Adobe tener un orden así, pero obsesivo total. Esto porque al inicio solo tenemos unos 4 o 5 archivos, pero mientras vamos trabajando y dependiendo de la dificultad de nuestro proyecto, vamos a tener mucho más contenido que a veces necesitamos buscarlo con rapidez y pues no está. También es que hay otras funciones dentro de estos programas o de software que nosotros podemos extraer cierto material y si lo tenemos ordenado sería mucho mejor. Para esto está la función de los folders. Ustedes pueden crear un folder y colocarle el nombre que ustedes gusten. En este caso le voy a colocar material y vamos a agregar todo lo que nosotros queramos o que tenga que ver con dicho folder. En este caso material y ahí los tengo. También voy a crear uno que se llame composición o comp. Y en él vamos a agregar todas las composiciones que estemos haciendo. Para crear una composición y poder ver la próxima ventana es fácil. Pueden arrastrar cualquier cosa a la área inferior, que es donde está nuestra línea de tiempo, y en esta línea de tiempo vamos a crear nuestra composición. En Premiere, los que ya han manejado Premiere, esto sería una secuencia muy similar al concepto de uno y el otro. En nuestra composición o nuestra línea de tiempo vamos a tener herramientas como este ojo que tenemos acá. Él lo que hace es ocultar las capas. Tenemos audio, en el caso lo que yo importé a la línea de tiempo fue un video, entonces me permite apagar o encender nuestro audio. Y tenemos luego un candado que para efectos de tener una sola capa no es tan útil. Es mucho más útil el candado cuando nosotros tenemos múltiples capas que ya hemos trabajado y ya hemos animado en ellas y la intención es que no se vayan a borrar, que no se vaya a perder o que no se vaya a hacer alguna modificación en ella. Entonces les recomiendo también poder usar el candado. Tenemos algunas otras funciones como conmutar y los definidores y modos, que en este caso están acá.
Eso nos van a ayudar a ver algunas opciones dentro de nuestra capa, pero que lo vamos a estar viendo mucho más adelante. Y nuestra línea de tiempo que nos indica en qué lugar, posición estamos. Si se dan cuenta, cuando yo muevo mi línea o mi línea guía en la línea de tiempo, voy viendo las imágenes en la parte superior. La ventana que vemos en la parte superior es una ventana de visualización o de la composición. Se llama así, ventana de composición. En ella vamos a poder observar todo lo que ya nosotros vamos a estar animando. Algunas herramientas que tiene esta ventana es el poder ajustar nuestra imagen a lo que necesitamos. Si la queremos más bien hacer un zoom, si la queremos más bien tenerla más pequeño. Eso no quiere decir que al momento de exportar nuestro material final se vea de ese tamaño. Esto es simplemente para la visualización de nosotros al momento de trabajar. No por lo general necesitamos que se vea en fit o que se vea totalmente ajustada a la ventana, sino que a veces necesitamos algún zoom o necesitamos más bien alejarlas para ver cómo se ven las distintas capas en conjunto. Luego tenemos opciones para agregar reglas, para agregar líneas guías, que a veces son bastante útiles. Por lo general yo no las tengo activas, las activo justo cuando las vaya a necesitar. Luego tenemos un código de tiempo. Ese código de tiempo se lee de izquierda a derecha como horas, minutos, segundos, frames o cuadros, digamos. Las composiciones están hechas a través de fotogramas que vamos a ver en el video siguiente. Posterior a eso tenemos cómo vamos a ver la resolución al momento de estar animando. Eso no quiere decir que es igual que cuando estábamos viendo las funciones de los porcentajes de vista. Eso no quiere decir que al momento de exportar se va a ver a, qué sé yo, 80% de la resolución o la mitad de la resolución o un cuarto de la resolución. Eso simplemente es para cuando estemos animando, el procesador de la computadora pueda avanzar mucho más ágil y que la computadora no se lo vaya a quedar pegado, porque puede ser que estemos trabajando con efectos y animaciones muy pesadas y que el computador no nos vaya a dar no sé, el rendimiento adecuado. Por lo general yo siempre lo utilizo a la mitad de la resolución de cualquiera de mi material, porque ya yo estoy consciente de que está en una muy buena definición el material que yo creé. Otra de las cosas, bueno, cámara activa, eso lo vamos a ver cuando estemos viendo las funciones de 3D. Y nada, vamos a pasar a la siguiente. Los siguientes son las ventanas extras que tenemos. En ellas podemos ver audio, podemos ver el preview de nuestro... Bueno, si les llega a pasar algo como esto que he dicho que pasó, ustedes pueden ir simplemente a ventanas, espacio de trabajo y le dan restablecer área de trabajo y todo vuelve a la normalidad. ¿Cómo hice que esto pasara? Pues le di sin querer doble clic al nombre de la ventana y ella lo estiró o lo puso en full frame, ¿no? Aquí vamos a también ver algunos efectos y presets para textos, imágenes y demás. Párrafo, vamos a tener carácter, ahí vamos a tener todas las tipografías y modificar tamaños, darle fondos, si la queremos en altas, en bajas, a mayúsculas y demás. Parte de estas ventanas también nosotros las podemos ver en donde está las opciones en ventanas. Ahí nos van a aparecer todas. Si se preguntan qué son estos, no sé, códigos, por así decirlo, esos son atajos para poder llegar rápidamente a nuestras funciones. En este caso es comando 4, nos lleva al audio. Si estás en una PC sería control, hay que sustituir todo lo que es por comando como control. Y aquí vamos a encontrar nuestros espacios de trabajo. Por lo general yo lo tengo en default, pero ustedes lo podrían colocar como quisiera o lo podríamos manejar dependiendo a lo que estemos trabajando. Si estamos trabajando efectos, si estamos trabajando animación, colorización, textos o para usted de contar, ¿no? Por lo general yo lo tengo en default y agrego las ventanas que necesite en el momento para poder trabajar mucho más
cómodo. Dentro de esto está, o de la parte de proyecto, que se me olvidó mencionarle, bueno, los distintos iconos que van apareciendo, y en especial quería hablarles sobre el icono de ilustrador, si lo reconocen, que también podría ser algo de Photoshop traído. Esto no se importa de esta manera, hay que importarlo como composiciones para que así podamos trabajarlo, pero eso lo vamos a explicar mucho más adelante. Hasta aquí ha llegado este tutorial de interfaz. Espero que les haya gustado y que puedan seguirme en los próximos tutoriales.